¿qué tal? Bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento. Un día más, aquí estamos en el podcast en el cual hablamos de entrenamiento y hoy vamos a hablar acerca de cafeína, ¿vale? Que es un tema que me gusta mucho, es un tema muy interesante, sobre todo el tema relacionado con todos los suplementos que tenemos a día de hoy que contienen cafeína, sobre todo preentrenamientos y demás, que la cafeína es una de las sustancias más utilizadas sobre todo para mejorar el rendimiento en deportes de fuerza, también en otros muchos deportes, pero en el deporte de fuerza, ya que hablamos aquí en concreto de él, pues se suele utilizar un montón. Y además lo bueno que tiene es que no está prohibida como si fuera una sustancia dopante, con lo cual si vamos a un competidor de powerlifting, a un competidor de levantamiento de pesas, seguramente nos encontremos, si le hiciéramos un análisis y demás, que tiene concentraciones de cafeína en sangre bastante elevadas, principalmente porque es una sustancia que nos ayuda un montón a entrenar más fuerte, a entrenar más motivados y a mejorar nuestro rendimiento. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto, de la cafeína, y en concreto de cómo podemos utilizarla de una forma más efectiva. Ya sabéis antes de nada que en ivyamazares.com tenéis más recursos que podéis aplicar a vuestro entrenamiento. Ya sabéis que ahí tenéis una sección con un montón de cosas que os voy dejando cada semana y además me podéis encontrar tanto para si queréis que os ayude con el entrenamiento, si queréis que os eche una mano o cualquier tipo de pregunta. Como digo, hoy vamos a hablar acerca de esto. Más que nada porque el otro día estaba leyendo un poco acerca de todo esto y el hecho es que el tema de la cafeína, el tema de estas investigaciones comenzaron hace bastante tiempo, sobre todo en militares principalmente, porque querían ver cómo reaccionaban a este tipo de sustancia y cómo podían optimizar las dosis que tomaban estas personas. Por ejemplo, si tomaban café o si tomaban cualquier bebida con cafeína, querían optimizar la forma de ingesta o la forma de administración principalmente para que actuara de forma más rápida, de forma más sencilla. Para esto probaron un montón de cosas, no simplemente se limitaron, por ejemplo, a bebidas, que hoy día tenemos en el supermercado, que si Red Bulls y cosas por el estilo, tenemos un montón de bebidas. Bueno, pues no se limitaron a eso, sino que hicieron algo mucho mejor, y fue el hecho de probar simplemente con chicles. O sea, los chicles de toda la vida, pero simplemente de cafeína. Esto que parece un poco tontería, no lo es para nada, principalmente porque hay, por ejemplo, medicamentos que administrados por vía oral se absorben de forma mucho más rápida, con lo cual cabe la posibilidad de que si tomamos estos chicles posiblemente obtengamos más beneficios o la concentración de cafeína sea mucho mayor en un menor tiempo que si lo hacemos, por ejemplo, tomando un café o tomando simplemente unas pastillas de cafeína como tal. Total, que lo que hicieron básicamente fue administrar a unas personas café normal o suplementos de cafeína y a otras simplemente las dieron estos chicles. ¿Y qué es lo que vieron? Pues básicamente que la cafeína apareció mucho más rápido en la circulación con el chicle en comparación con las cápsulas. La cafeína tardó más o menos entre 85 y 120 minutos en alcanzar un pico con pastillas, por ejemplo, pero solamente tardó unos 45 o 80 minutos con el chicle. Y sobre todo, cuando se ingirieron 200 miligramos de cafeína, la concentración de cafeína fue mucho mayor de 5 a 15 minutos e incluso de 15 a 25 minutos después de la ingestión con el chicle. Con lo cual, esto nos dice que si nosotros queremos beneficiarnos de todos los beneficios de utilizar este tipo de suplementos, si lo hacemos con chicles, va a ser mucho mejor que no que si tomamos, por ejemplo, una pastilla de cafeína o que si tomamos 2 cafés o que si nos bebemos cualquier bebida energética. Así que es un punto interesante, sobre todo para las personas que quieran rendir al máximo y que utilicen este tipo de estimulantes. Por supuesto, esto no hay que abusar. Siempre he dicho lo mismo, no podemos estar continuamente dependiendo de algo externo a nosotros. Tenemos que ir motivados al entrenamiento. Por supuesto, si un día estamos un pelín decaídos y no estamos muy motivados, podemos utilizar la cafeína. Si tenemos una competición programada para el fin de semana, podemos utilizar la cafeína. E incluso a lo largo del año podemos utilizar la cafeína, ¿por qué no? Pero hacer periodos de descanso también es muy bueno, no solamente porque cuando volvamos a tomar esa cafeína vamos a estar mucho más receptivos, sino porque además, si no, vamos a crear una dependencia de la cual va a ser muy jodido al final ir a entrenar. O sea, por ejemplo, si luego estamos acostumbrados a que cada vez que vamos a ir a entrenar tenemos que tomarnos un café o 2 cafés, posiblemente con el paso del tiempo llegue un punto que si quitamos esos cafés, si quitamos la cafeína, lo vamos a pasar muy muy mal. Así que mi punto de vista es que debemos de utilizarla, por supuesto que está ahí, es un suplemento muy bueno, o en lugar de suplementos la podemos tomar simplemente como cafés o como chicles, como digo, pero hay que hacer periodos de descanso. Y dicho esto, quería hablaros acerca de algunos beneficios que tiene la cafeína en cuanto al entrenamiento de fuerza o el entrenamiento con pesas. Uno de los más notables es el aumento de la fuerza máxima, en torno al 3-4%.
A ver, que no es mucho, ya lo sabemos, que realmente si nos gusta entrenar y poco a poco vamos progresando, esa es la clave, no al final este 3 o 4%. Pero bueno, ahí está, es algo y podemos tirar de eso también. Además de esto, otro efecto muy positivo es que atenúa cualquier disminución de la fuerza muscular inducida por la fatiga. O sea, según vamos entrenando, según va avanzando la sesión de entrenamiento, nos vamos fatigando cada vez más y evidentemente con el paso del tiempo va a llegar un punto en el que vamos a levantar un peso con el cual estamos muy fatigados y no vamos a poder alcanzar esas repeticiones. Bueno, pues con la cafeína esto lo que hace es atenuarlo y posiblemente seamos capaces de sacar o más repeticiones o quizás seamos capaces simplemente de levantar más peso del que levantaríamos si no tomáramos la cafeína. Como digo, esto bajo un contexto óptimo en el cual estemos haciendo un entrenamiento bueno y por supuesto tengamos los periodos de descanso de cafeína y demás. Que por cierto, pasando a la dosis de cafeína, normalmente la dosis óptima suele ser de 2 a 6 miligramos por kilo. Aquí mi recomendación personal es que empecemos por la dosis más baja. Yo por supuesto soy una persona muy nerviosa, ya lo sabéis, sobre todo porque me escucháis aquí en los podcasts, pero realmente hay personas que necesitan una dosis un poco más alta. Entonces, yo os diría, empezar por la dosis de 2 miligramos por kilo e ir subiendo según vayáis viendo las sensaciones. Que no notáis nada, que no os hace nada, pues simplemente ir subiendo a 3, ir subiendo a 4, pero si con 2 os notáis simplemente muy activados ya, pues realmente no subáis a más, porque al final vais a estar todo el día como una moto que subís por las paredes. Y en cuanto a la administración de la cafeína, sobre todo dependiendo de si es con suplementos o si es con chicles o con cafés o con lo que sea, va a depender un poco de esto, principalmente de cómo la tomemos. Por ejemplo, si usamos cápsulas de cafeína, pues con tomarlas 60 minutos antes del entrenamiento sería suficiente. Si tomamos una bebida con cafeína, pues unos 40, 50 minutos sería suficiente también. Pero si tomamos un chicle, como he dicho anteriormente, con 10 minutos o 15 es suficiente porque se va a absorber de forma mucho más rápida, lo vamos a asimilar casi al instante y a los 15 minutos ya vamos a poderle dar caña al entrenamiento y ya va a estar haciendo efectos. Entonces, en este sentido va a depender mucho, porque ahora, claro, si os digo esto de que en 10-15 minutos es suficiente, no os lo toméis como que, por ejemplo, si tomáis un café en 15 minutos podéis entrenar. No, depende básicamente de dónde obtengamos esa cafeína. Del chicle, mucho más rápido. Si tenéis chicles de cafeína, utilizarlos porque así no tenemos que estar dependiendo de estar luego 60 minutos esperando o mirando el reloj. Pero claro, aquí llega la otra cuestión. Si os gusta más tomar café que estos chicles de cafeína, como a mí, por ejemplo, pues evidentemente, tomar un café y ya está. Que yo siempre recomiendo, por supuesto, el café o cualquier bebida con cafeína antes que cualquier suplemento, porque yo qué sé, la pastilla está ahí y vale, te tomas la pastilla con un poco de agua y lo que sea y ya está, y te pones a entrenar. Pero realmente, bajo mi punto de vista, tenemos opciones muy baratas, que están muy ricas, como es el café. Entonces, bueno, no hace falta realmente tirar de suplementos nunca casi. Y nada, como digo, esto es lo que quería hablar un poco acerca de la cafeína. Un punto interesante es que los efectos ergogénicos de esta parecen atenuarse después de 20 días de uso consecutivo, como os dije. Entonces, realmente lo interesante es hacer periodos de descanso. Yo qué sé, estar, por ejemplo, un mes y luego descansar una semana o 15 días tomando café descafeinado, por poner un ejemplo. También hay personas que son competidoras y lo que hacen es básicamente una semana antes de un evento, pues dejan de tomar cafeína y justamente ese día que van a competir, bueno, pues retoman la dosis de cafeína que estaban tomando y por supuesto va a hacer mucho más efecto. Al final hay un montón de estrategias y es cuestión simplemente de ir probando y adaptarla a nosotros. Así que como digo, espero que esto sea de ayuda simplemente para si queréis saber un poco más acerca de la cafeína o si pensabais consumir este tipo de suplementos a partir de ahora. Y sin más, como digo, ya sabéis, os recuerdo de nuevo que en ivyamazares.com tenéis un montón de información más acerca de este tema y muchos otros. Así que sin más, nos escuchamos ya la semana que viene de nuevo aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Espero que paséis una buena semana, que le deis duro a los hierros y sin más, nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!